Bendecidos, te saluda Marlene Arroyo y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16 y verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obedeciendo esta instrucción, recibe el siguiente mensaje, la siguiente predicación, con el propósito de educar, de apasionarte por Jesús, de levantar tus niveles de fe. Disfrútalo. Oramos al Señor. Usted tiene poder y autoridad en sus palabras. ¿Qué le parece si usted levanta su mano derecha al cielo? La Biblia dice que Él es el Dios que te toma por tu mano derecha y usted repite conmigo: Padre Celestial, en esta mañana confieso una vez más que Jesucristo es mi Señor, Salvador, Libertador, Redentor, Sanador y el que regresará por mí. Espíritu Santo, continúa hablándome en esta mañana. Espíritu Santo, la revelación de tu palabra aumente mi fe, mi fruto del Espíritu, perfeccione los dones del Espíritu que tú me has entregado para gloria tuya. Amén. ¿Estamos listos para una palabra del Señor? Aleluya. Quiero por favor que vayamos a Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 1 y vamos a leer los versos 1 al 4. Lucas capítulo 1 versos 1 al 4 para la gloria del Señor. Dice la Biblia: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Qué forma más elocuente y hermosa. Lucas escribe su segunda carta a Teófilo. Esa fue la primera carta, el Evangelio de Lucas. La escribió para decir lo que Jesucristo hizo por medio de su cuerpo físico mientras estaba en la tierra. Porque Lucas era médico de profesión y Lucas obviamente pudo evangelizar a través de la óptica del razonamiento humano, a través de la óptica de la medicina. Siempre el Padre Celestial te va a hablar dependiendo del conocimiento que usted tenga. Si usted es carpintero, el Espíritu Santo le va a hablar a usted a través de martillo, a través de clavos, a través de herramientas de construcción. Jesús fue carpintero y por eso Jesús hablaba de yugos, por ejemplo, porque yugo era parte de lo que él hacía en su oficio de carpintero. Si usted es médico, el Señor te va a hablar a través de células. Si tú eres matemático, tú vas a amar la numerología y Dios se te va a revelar a través de los números. Depende de lo que usted es. Siempre el Espíritu Santo va a utilizar el conocimiento previo para revelarse a tu vida. Y tenemos a Lucas con razonamiento. Tenemos a Lucas que es médico. Y por eso cuando escribe Lucas, él escribe lo que Cristo hizo en la tierra a través de su cuerpo físico. Ahora, su segunda carta, ¿sabe cuál es? Hechos de los Apóstoles. Y la escribe para decir lo que Cristo, que ya había ascendido al cielo, estaba haciendo a través de su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Jesucristo, y Dios se mueve a través de tu vida. Dios bendice a otro a través de tu vida. Dios abraza a alguien a través de tu vida. Porque tú estás lleno del Espíritu Santo. Tú estás sellado por el Espíritu Santo. Yo sé que tenemos gente nueva aquí en la casa. Esto no significa que usted sea perfecto. Usted todavía no es perfecto. Usted tiene una promesa. Y la promesa es que usted sí va a ser perfecto.
Dice la palabra del Señor que el Dios que comenzó la buena obra contigo, la terminará. Pero mientras el Señor está haciendo, ya Él te ve perfecto. Por eso es que el apóstol Pablo le llama a sus hijos espirituales los santos. Muy imperfectos, pero le llama a los santos, porque el Señor ya te vio perfecto. El Señor ya vio las cosas que no son como si fueran. Y ahora comienza recordándole a Timoteo todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y esto estaba en un contraste con los fariseos, quienes según el Salvador, los fariseos dicen pero no hacen. El religioso dice pero no hace. Y Lucas habla de muchas pruebas indubitables. Indubitables significa que no hay forma de refutarlas, que respaldaban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dijimos al principio, cuando Jesús resucitó, Él tenía obviamente que convencer a los suyos. Por lo tanto, la palabra del Señor nos habla de por lo menos 10 apariciones a sus seguidores. Poco antes de la ascensión de Jesucristo, Él dio una orden. Quiero leer Hechos capítulo 1, versículo 4. Esta fue la orden que Jesús dio. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Jesús ha resucitado. Es interesante, yo me imagino a los discípulos curiosos viendo cómo Jesús come con cuerpo glorificado. Un cuerpo que atraviesa paredes, pero Jesús come pan con ellos, come pescado con ellos, toma agua con ellos. Y ahora Jesús está comiendo con los discípulos y le dice Jesús que esperen, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Se ha gastado mucha tinta y muchas páginas tratando de explicar la promesa del Padre, pero varios pasajes de la Escritura señalan claramente cuál era la promesa del Padre. Venga conmigo a Hechos 2:16. La promesa del Padre. El Padre prometió algo. Dice: en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel o Joel. Dice el versículo 17, esta es la promesa del Padre: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Allí está la promesa del Padre. Se llama Espíritu Santo de Dios. Venga conmigo a Juan 14, 16 y 26. Juan 14, 16 y 26 dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Así que la promesa del Padre, Jesús le dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén, quédense aquí para que reciban la promesa del Padre. Ahora, el Espíritu Santo ya estaba presente en el Antiguo Testamento, pero de una forma distinta. Y esto es apasionante. El Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento, pero ahora, cuando desciende el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, viene con 3 elementos completamente distintos. Lo que significa que la forma en que el Espíritu Santo se movía en la vida de David no es la misma manera en que se mueve contigo. La forma en que el Espíritu Santo se movía en la vida de Sansón no es la misma forma en que el Espíritu Santo se mueve contigo en el año 2025. Es diferente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre una persona, pero ahora la promesa del Espíritu Santo sería universal. El Espíritu Santo antes solamente estaba con alguien de la nación de Israel.
no tenemos a nadie en el Antiguo Testamento lleno del Espíritu Santo que no haya sido israelita. Todos. Pero ahora sería universal. El Espíritu Santo ahora vino sobre puertorriqueños, norteamericanos, sobre griegos, sobre romanos, babilonios. Ahora el Espíritu Santo viene para bendecir a todo pecador arrepentido. Todo pecador arrepentido. David vivía con un terror a que el Espíritu Santo se fuera de su vida. Que David decía: ay, Espíritu Santo, Padre, no quites tu Santo Espíritu de mí. No lo quites. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba y venía, iba y venía, iba y venía, iba y venía. Pero ahora la palabra del Señor nos da una promesa. El Espíritu Santo, el que descendió en Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo del Nuevo Testamento, es permanente. Es permanente. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo de Dios te va a aceptar todo lo que tú quieras hacer y decir en esta vida. Pero el Espíritu Santo reconoce que te puedes equivocar. El Espíritu Santo reconoce que todavía no eres perfecto. Y por eso cuando te equivocas, tú sientes una carga fuerte dentro de ti. Y es el Espíritu Santo trabajando contigo. El dolor no es tu enemigo, el dolor es tu amigo. Imagínense un cuerpo que no sienta dolor y de repente esté sufriendo una enfermedad terrible, pero como nunca sintió dolor, nunca recibió una advertencia del cuerpo, nunca recibió un aviso, nunca fue al médico. El dolor no es tu enemigo, el dolor es tu amigo. Y lo mismo ocurre en tu alma. Cuando algo te duele profundamente, es para que trabajes con eso. Y el Espíritu Santo no te deja porque te duele. Es a veces el Espíritu Santo el que provoca que te duela, para que hagamos ajustes en la vida. Alguien me está entendiendo en esta hora. Pero el Espíritu Santo iba y venía, iba y venía, iba y venía. Pero hoy domingo de Pentecostés celebramos que el Espíritu Santo es permanente contigo. El Espíritu Santo está contigo, está contigo, está contigo. Le estoy hablando a la iglesia, le estoy hablando a creyentes. No tienes un Espíritu Santo que va y viene. Tienes un Espíritu Santo que te selló, que te llenó, que te bautizó y es permanente contigo, permanente contigo. Alguien que lo celebre. Gracias, Espíritu Santo, porque Jesús me lo prometió, que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. No se dormirá el que me guarda. Gracias, Espíritu Santo. Cuando me siento bien, tú estás conmigo. Cuando me siento triste, tú estás conmigo. Aleluya. Me amas como soy. Me amas, me amas, me amas, me amas. Me enseñas, me corriges y no me soltarás hasta que sea perfecta. Permanente, permanente, permanente. En el Antiguo Testamento, repito, tenemos la vida de Sansón, un hebreo con una fuerza sobrenatural. Sansón gozó de la presencia del Espíritu Santo, pero solamente en ocasiones. Jueces 14, 6 y 19. Jueces 14, 6 y 19 dice: pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Jueces 14, 6. Quiero leer también el verso 19, 14, 19. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y este descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres. Les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, enfurecido, regresó a la casa de su padre. Venga conmigo a 15:14, Jueces 15:14. El Espíritu Santo estuvo con Sansón
Dice, cuando se acercaba a Leí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Así que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios era quien le daba la fuerza a Sansón. El Espíritu Santo de Dios era quien llenaba a Sansón. Pero luego dice la palabra del Señor que debido a su pecado e inmoralidad, el Espíritu Santo lo dejó. El Espíritu Santo lo abandonó. Uno de los versículos más tristes de toda la Biblia registra este momento cuando Sansón se despierta para escuchar a Dalila. Jueces 16:20. El Espíritu Santo lo dejó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Uno de los momentos más tristes de la palabra del Señor. El Señor lo había abandonado. En la vida de Saúl también lo vemos claramente, al igual que con Sansón. El Espíritu Santo vino sobre Sansón, pero luego el Espíritu Santo lo abandonó. Veamos primer libro de Samuel 10:10 y luego el primer libro de Samuel 16:14. Dice: en efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de profetas les salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Así que el Espíritu Santo estaba con Saúl. Pero ahora dice en el primer libro de Samuel 16:14, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre una persona, pero se iba, lo abandonaba. Vamos a la vida de David. Primer libro de Samuel 16:13. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El Espíritu Santo estuvo con David, pero David sabía que el Espíritu Santo estuvo con Sansón. Y cuando Sansón pecó, el Espíritu Santo lo dejó. David lo sabía, que el Espíritu Santo estuvo con Saúl, pero a Saúl también el Espíritu Santo lo abandonó. Por eso en el Salmo 51:11, David, sabiendo perfectamente que en su tiempo el Espíritu Santo lo podía abandonar a él también, como lo hizo con Saúl, como lo hizo con Sansón, como lo hizo con otros, ahora hizo el siguiente ruego. ¿Lo tienes el verso? Salmo 51:11. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. La versión Reina Valera dice lo siguiente, tal vez lo sabes, te lo has memorizado: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero en esta hermosa mañana yo le estoy hablando a creyentes. En esta hermosa mañana le estoy hablando a la iglesia de Jesucristo. Si usted está aquí en esta mañana, no importa el tiempo que lleve, no importa si es un día, no importa si son 20 años, no importa el tiempo, no importa el nivel de conocimiento que usted tenga, no importa en la etapa en la que usted se encuentra en esta mañana. Quizás usted está en la primavera o en el verano, quizás alguien está atravesando el otoño o el invierno, no importa la temporada. Este salmo usted no lo tiene que repetir jamás.
Usted no tiene que vivir con miedo. Que con miedo vivan los que no creen. Que con miedo vivan los que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Que con miedo vivan los apartados y los que pecan premeditadamente. Pero le estoy hablando en esta hora a esta preciosa iglesia. Si tú estás aquí presente en esta hora o estás conectado, esta palabra es para ti, esta palabra es para mí. En esta temporada jamás tienes que orar de esta manera, porque no lo necesitas. Amén, no lo necesitan. No, David dijo en el Salmo 51:12: devuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Pero cuando David dijo esto, había pecado con Betsabé, había adulterado, había sido el responsable de la muerte de Urías, de la muerte de un gran amigo, y dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. Salmo 51:12. El problema que tenía David, que tú y yo no lo tenemos, es que todavía Jesús no había ido a la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Todavía el velo del templo no se había rasgado de arriba a abajo. Todavía Jesús no había estado clavado en la cruz derramando la sangre. Todavía no se había reconciliado el cielo con la tierra. Todavía Jesús no había dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía Jesús no había dicho: consumado es. Todavía Jesús no había descendido al infierno. Por eso la gente del Antiguo Testamento vivía con miedo. Devuélveme el gozo de tu salvación. Tengo miedo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero gracias a Cristo, hoy estamos celebrando que el Espíritu Santo te ha sellado. El Espíritu Santo te ha marcado. El Espíritu Santo continúa bautizando. Es universal y es permanente. Es universal y es permanente. Yo a usted grito: aleluya, gloria a Dios santo y poderoso. Aleluya. Hoy tenemos una razón más para amar a Cristo. Hoy tenemos una razón más para amar su sangre. Hoy tenemos una razón más para amar y entender mejor el sacrificio. Una razón más. Universal y permanente. Pero ahora, cuando descendió un día como hoy, el Espíritu Santo, quien descendió fue Dios mismo, perfeccionador. Es decir, el nuevo ministerio del Espíritu haría que todos los pecadores arrepentidos crecieran en gracia. Crezcamos, 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 hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que seamos como Jesús, iguales a Jesús, iguales a Jesús. Yo tengo una maravillosa noticia para esta distinguida iglesia en esta mañana. El Espíritu Santo no se rinde contigo. No te rindas tú, porque el Espíritu Santo no se va a rendir. Te lo voy a repetir por este lado: no te rindas tú, porque el Espíritu Santo no se va a rendir. Vamos, si te caes te levantas, si te caes te levantas, si te caes te levantas. La Biblia dice: si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará, Jehová lo levantará, Jehová lo levantará, Jehová lo levantará, Jehová lo levantará. Vamos, perdónate, 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 perdona y sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, porque el Espíritu Santo te va a ayudar a levantarte. El Espíritu Santo te va a ayudar a caminar. El Espíritu Santo te hará correr. El Espíritu Santo no te va a abandonar hasta que tú seas perfecto. Alguien que lo crea, alguien que lo diga: seré perfecto, seré perfecto, seré perfecta, seré perfecta, seré perfecta por el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Vamos, vive con fe, vive con fe, porque el Espíritu Santo es perfeccionador. Amén. Perfeccionador, perfeccionador. Este no era el caso del Antiguo Testamento. No, estamos en el Nuevo Testamento. No tenemos indicaciones claras de que la naturaleza espiritual y moral de Sansón o de Saúl progresaran por el poder del Espíritu Santo. No. Saúl murió. Saúl, su cabeza quedó colgada al lado del dios Dagón. Saúl no creció en gracia.
No creció en fe. A Saúl lo vemos consultando una adivinadora. El caso de la pitonisa de Endor, la divina de Endor, cuando la misma divina queda sorprendida, cuando del Seol viene el profeta Samuel y le profetiza a Saúl: mañana a esta hora estarás conmigo en el Seol. Y se le garantizó salvación. Pero no vemos crecimiento en la vida espiritual de Saúl. Todo lo contrario, vemos un descenso y vemos la misericordia del Padre alcanzándolo. No vemos tampoco un crecimiento espiritual en Sansón. Vemos a Sansón sin ojos, ciego, dando vueltas en un molino. Al final reaccionando y gritando: muera yo con los filisteos. Pero aparece como un héroe de la fe. La misericordia del Padre lo alcanzó. Pero en el Nuevo Testamento, hoy nosotros tenemos que ser mejores de lo que fuimos ayer. No por nosotros mismos, sino por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En el Antiguo Testamento la gente no progresaba espiritualmente, pero ahora sí progresamos. Ahora sí crecemos en la gracia. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es perfeccionador. Es universal, es permanente y es perfeccionador. Ya el Espíritu Santo no solamente está con los israelitas, también está con los puertorriqueños. Aleluya, gloria al Señor. Ahora el Espíritu Santo omnipresente en todo lugar, manifestándose a través de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Un Espíritu Santo que no se va a cansar contigo. Quiero insistirte, no te canses tú, porque Él no se va a cansar. Él no se va a cansar. Él es el Dios Todopoderoso. Él tiene una misión, Él tiene una asignación que le ha entregado al Padre. El ministerio del Espíritu Santo es perfeccionarnos. Él es perfeccionador. Ahora, Jesús. En el Nuevo Testamento Jesús no respondió a la pregunta de los apóstoles acerca del tiempo preciso cuando Dios iba a restaurar el reino a Israel, pero sí le promete algo mucho más importante. Vamos a leerlo en Hechos 1:8. Esta es la promesa de Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Con esta promesa Jesús le está rompiendo la mentalidad a los discípulos, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, y ahora Jesús los incluye. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, también con los samaritanos y hasta lo último de la tierra y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo le da algo a la iglesia que se llama poder. Poder. Tú eres parte de la iglesia. Poder. Ahora, note por favor que la palabra que usa Jesús es testigos. Me seréis testigos. Testigos. Testigos en Jerusalén, los capítulos 1 al 7 de Hechos. Testigos en Judea y Samaria, los capítulos 8 al 12 de Hechos de los Apóstoles. Testigos hasta lo último de la tierra, los capítulos 13 al 28 de Hechos de los Apóstoles. Cuando terminó Jesús de decir estas palabras, dice la palabra que Jesús comenzó a ascender. ¿Puedes imaginártelo? Levantándose de la tierra, todo un acto sobrenatural. Comenzó a ascender. Y dice la palabra que los recibió una nube, la nube de la gloria de Dios. En el rollo original de las Sagradas Escrituras, esta nube se llama Shekinah. La Shekinah, la gloria, la nube del Señor lo envolvió y lo ocultó de los ojos de la audiencia, de los creyentes que estaban mirando. Esta es la séptima de las apariciones de esta nube. Esta nube Shekinah por lo menos aparece 9 veces en la Biblia y esta es la séptima. Y yo quiero abrir un paréntesis aquí, porque esto de la Shekinah es importante que la iglesia lo conozca, porque Jesús prometió algo más. Todo lo que Jesús ha prometido se ha cumplido, y esta promesa que hizo Jesús también se cumplirá.
Él dijo que volvería. Él dijo que regresaría. Y dijo que regresaría en una nube. Y en el rollo original de las escrituras, repito, esta nube es la Shekinah. Por eso Jesús se atrevió a decir a los fariseos: y ustedes verán al Hijo del Hombre. Y le habló del regreso. Y le habló de gloria. Le habló de esta nube, le habló de Shekinah. Yo quiero que vayamos rápidamente a Éxodo 13:21, porque esta nube Israel la vio, la gloria del Señor Israel la vio. Éxodo 13:21 dice: de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, la Shekinah, la gloria de Dios. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, el Padre le asignó gloria. El Padre le asignó Shekinah. El Padre le asignó nube para que le diera sombra, para que no se fatigaran. Nube para que le diera dirección, para que los guiara a la tierra prometida. La gloria del Señor, la Shekinah del Señor, Israel la vio. Venga conmigo a Éxodo 14, versos 19 y 20. Éxodo 14, 19 y 20. La Shekinah que vio Israel, nuestros ojos también la van a ver. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Cada vez que lees, quiero repasar. Ángel de Dios, ángel del Señor, en el Antiguo Testamento se está haciendo referencia a Cristo. Cristo antes de nacer como hombre Dios en la tierra. Así que vamos a leerlo con esa mentalidad, con esta revelación. Entonces Cristo, que marchaba al frente del ejército israelita, porque Cristo es el rey. No es que Cristo será el rey. Cristo es el rey. Los que practican el judaísmo están esperando al Mesías, están esperando al rey, pero nosotros ya tenemos al rey. No es que Jesús será rey, es que Él es el rey. Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses. Él es nuestro Mesías, Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el libertador, Él es el Redentor. ¿Dónde está la iglesia del Nuevo Testamento? La iglesia del Nuevo Pacto. En el año 2025, año de la gracia, Jesucristo es el rey. Siempre fue el rey. Ahora, antes de continuar leyendo, quiero que te imagines el corazón del Padre. Quiero que te imagines el corazón de Cristo, el corazón del Espíritu Santo. Cuando Israel oraba: queremos rey. Queremos ser como las demás naciones que tienen rey. Queremos rey. Quiero que te imagines el corazón de Cristo. ¿Acaso no soy yo su rey? ¿Acaso no vieron mi gloria, mi Shekinah? ¿Acaso no era yo el que iba al frente del ejército? ¿Acaso no era yo el que estaba frente a Josué? ¿No era yo el primero que peleaba y que vencía? Pero quieren rey. Le voy a dar rey: Saúl. Por eso Saúl nunca fue ungido con cuerno de aceite. Saúl fue ungido con redoma, con un frasco. Porque frasco significa lo siguiente, todos conmigo, lo siguiente: este no es mi diseño, esta no es mi perfecta voluntad. Pero ustedes quieren rey, tengan rey. Escúchame bien, iglesia. Tenemos que orar como Jesús nos enseñó a orar. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Tu perfecta voluntad. Porque hay gente que camina en la perfecta voluntad, pero hay gente que camina en una voluntad permisiva. Pero David fue ungido con cuerno de aceite. Cuerno de aceite significa, el cuerno es como un shofar lleno de aceite.
significa llamado por Dios. Con redoma, llamado por los hombres. Que nunca caminemos fuera de la perfecta voluntad del Padre Eterno. Hay gente que dice: no, yo me muevo, total, esto no es pecado. Cuidado, podrías estar cónsono con las Sagradas Escrituras y no estar en su perfecta voluntad. Siempre hay que orar: ¿cuál es tu perfecto diseño? ¿Cuál es tu perfecta voluntad? Tu perfecta voluntad, Señor, aquí para mi vida. ¿Cuál es tu perfecta voluntad para mi matrimonio? ¿Cuál es tu perfecta voluntad para mi hija? ¿Cuál es tu perfecta voluntad para mi hijo? ¿Cuál es tu perfecta voluntad para Ciudad Avivamiento? ¿Cuál es tu perfecta voluntad? Perfecta voluntad. Pero sigo leyendo. Entonces el ángel de Dios, Jesucristo, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Mire qué maravilloso. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia. En un momento Cristo va al frente. La gloria, su nube, su Shekinah va al frente. Pero en esta situación ahora, Cristo y su gloria se sitúan detrás. ¿Para qué? Quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Oscuridad para Egipto y luz para Israel. Lo hizo Cristo y su Shekinah, su gloria. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Disfrútelo, disfruta el momento. Los israelitas iban lento porque iban a pies. Los egipcios iban sobre caballo. Y de repente los carruajes de los egipcios han alcanzado a los israelitas. Pero ellos van con Cristo. Y ahora Cristo, que iba al frente dando dirección, se mueve hacia la vanguardia, la retaguardia, la parte de atrás. Y ahora la nube de Cristo, la Shekinah, la gloria del Señor, fue oscuridad para Egipto y luz para Israel, para que Israel entonces pudiera avanzar, pudiera salvarse y ganar ventaja. ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto nos ama el Señor? Que está al frente dando dirección, pero si tiene que irse a la parte de atrás para hacer oscuridad para tus enemigos y luz para ti, aunque seas lento, Él es el Dios que te guarda. Él es el Dios que te protege. ¿Cuántos han leído que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos? ¿Cuántos han leído que en Él no hay mudanza ni sombra de variación? El Dios que lo hizo con Israel lo hace con tu familia. El Dios que lo hizo con Israel lo hace con tu matrimonio. El Dios que lo hizo con Israel lo hace con tus hijos. El Dios que lo hizo con Israel. Tienes un Dios que te defiende, tienes un Dios que te guarda. Vamos, la Shekinah del Señor, la gloria del Señor. Amén. Pero esa misma gloria, ¿sabes dónde se posicionaba? Sobre el lugar santísimo. Vayamos en el Antiguo Testamento a Levítico 16:2. Levítico 16:2. Allí en el lugar santísimo, en el tabernáculo, dice que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. La Shekinah de Jehová, la nube de Jehová, en el tabernáculo de Moisés se posicionaba sobre el lugar santísimo. También quiero que vengas conmigo al segundo libro de Crónicas 5, 13 y 14. Segundo libro de Crónicas 5, 13 y 14. Ocurrió en el tabernáculo, pero cuando se levantó el templo, también la Shekinah, la gloria, la nube, se posicionó en el lugar santísimo del templo. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor. Me detengo porque esta semana alguien me estuvo preguntando sobre el shofar. ¿Estás listo para sonarlo? El shofar. Cuando la palabra del Señor habla de trompeta
y habla de los trompetistas. Es el shofar y son los shofaristas. Y dice la palabra del Señor, adelantándome un poco, que cuando Cristo regrese por la iglesia, lo hará a la final trompeta. Y este es el sonido que usted va a escuchar. Un sonido muy parecido a este será el sonido que tus ojos, tus oídos van a escuchar antes que tus ojos vean cara a cara a tu Salvador, Libertador y Redentor Jesucristo. Así que ve acostumbrando tu oído al sonar de la trompeta. Ve acostumbrando tu oído al sonar del shofar. Bendito el nombre del Señor. Cada toque tiene un significado profético. Amén. Y dice, los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales, porque todo instrumento musical le da gloria, honra y alabanza al Dios Todopoderoso. Vamos, Lourdes, fluye. Denle gloria al Señor con sus instrumentos. Alguien que lo alabe, alguien que lo exalte. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Y dice la Biblia, los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono lo siguiente: el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. El Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. La Shekinah, una nube cubrió el templo del Señor. La nube, la gloria, la Shekinah, no solamente condujo a Israel a la tierra prometida, no solamente se posicionó sobre el lugar santísimo del tabernáculo de Moisés, también apareció en el lugar santísimo del templo. En el tiempo de Ezequiel, vamos a leer un poco de Ezequiel capítulo 10, verso 1 en adelante. Ezequiel 10. En el tiempo de Ezequiel también vio la Shekinah. Después miré, y sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de los querubines, vi una especie de piedra de zafiro que tenía la forma de un trono. Y el Señor le dijo al hombre vestido de lino: métete entre las ruedas que están debajo de los querubines, toma un puñado de las brasas que están entre los querubines y espárcelas por toda la ciudad. Y el hombre se metió allí mientras yo miraba. Ezequiel estaba mirando, dice el versículo 3, en el momento en que el hombre entró, los querubines estaban en la parte sur del templo y una nube, la Shekinah, llenaba el atrio interior. Ezequiel la vio, la gloria del Señor, la nube, la Shekinah del Señor. Pero cuando Cristo nació, algo ocurrió. Lucas 2, 9 al 11. Hay una presencia hermosa del Señor. Lucas 2, 9 al 11. Lucas 2, 9 al 11. Aleluya, aleluya. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice el verso 12:
esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces era un grupo de pastores. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Bendito el nombre del Señor. Y ahí estaba la nube, allí estaba la gloria, allí estaba la Shekinah, en el nacimiento de Jesucristo. Y los ángeles del cielo decían: paz, 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 paz. Vamos a volver a leer lo que los ángeles estaban diciendo. Vamos a citarlo como lo registra la palabra del Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. La gloria del Señor, la Shekinah del Señor. Mateo 17:5. La Shekinah estuvo presente en el ministerio de Jesús. En el monte de la transfiguración, dice: mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió. La gloria los envolvió. La Shekinah envolvió. ¿A quién? Este momento fue glorioso. Vamos a vivirlo, vamos a repasarlo. Estaba Jesús en Cesarea de Filipo. Y la Biblia dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. Y ahora Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos responden, y todas las respuestas fueron equivocadas. Unos dicen que eres profeta, unos dicen, otros dicen, otros dicen. Y Jesús ahora se olvida de la gente y se enfoca en ellos. Y le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y en ese momento Pedro es quien responde. Siempre vas a encontrarte en la Biblia con Pedro como el hombre de la revelación, con Pedro como el hombre de las llaves del reino. Y es Pedro el que mira a Jesús y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. Aquí hay dos principios, un principio y un hecho histórico importante. Principio: el que no reconoce el quién no recibe el qué. Voy a repetirlo: el que no reconoce el quién no recibe el qué. Hay gente que quiere la mano de Dios, pero no quiere el rostro del Señor. Quieren lo que Dios puede hacer por ellos, pero no quieren a Dios mismo. ¿Y cómo sabemos esto? Sencillo: cuando adoran, alaban, se postran, se congregan, sirven, mientras tienen el problema. Tan pronto Dios les resuelve el problema, no los vemos más hasta el próximo problema. Quieren el qué, no quieren al quién. Y el principio es ese: si no honras al quién, no recibes el qué. Esto aplica a todas las áreas de nuestra vida. A todas las áreas de nuestra vida. Paréntesis: de repente todavía estamos, el apóstol Carlos y yo, internalizando. Todavía estamos reaccionando a cómo fue que el Padre Celestial decidió ponernos en las manos a Ponce, a nosotros, el pabellón de la Victoria de Hormigueros. Todavía estamos internalizando tanta profecía que nos dieron de un templo redondo, y ahora de repente ni usted no diezmó nada ni ofrendó nada para tener un templo redondo de 13 millones de dólares. Estamos todavía internalizándolo. Me senté ayer por horas a ver papeles, ver fotos, ver revistas. Estaba en la oficina de Hormigueros viendo la historia, viéndolo todo. Señor Jesús. Y yo: Padre, gracias por tu voto de confianza, pero yo sé el secreto. ¿Sabe cuál es el secreto? Se lo voy a decir. Se llama honra. Honra, porque nosotros nunca abandonamos a Apóstol Pérez y Evelyn Pérez. Nunca abandonamos ese ministerio, nunca. Siempre nuestros diezmos han estado allí,
enviados fielmente. Siempre que nos dijeron, necesitamos una reunión con ustedes, aquí estamos. Siempre que mi madre espiritual, pastora Evelyn, necesitó hablar, yo estuve, aquí estoy. Siempre que Apóstol Pérez quiso hablar, aquí estoy. Aunque me repitiera por más de una hora lo mismo. Se llama honra. ¿Tienes a alguien que me envíes para predicar? Aquí va Pastora Isia, aquí va Pastora Débora, aquí voy yo. Siempre. Y la honra es lo que activa el qué de Dios. Cuando tú reconoces el quién, Dios te da el qué. La honra, de hecho, es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu papá, honra a tu mamá, para que tus días se alarguen aquí en la tierra. La honra es importante. Y en Cesarea de Filipo, Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? La gente no sabe quién soy yo. Y si no honran al quién, no puedo darles el qué. Pero ustedes, ¿quién dice la gente que soy yo? Ustedes. Y Pedro dijo: ahora te dije que es un principio y un detalle histórico. Cuando vas a Cesarea de Filipo y te posicionas en el lugar de la conversación entre Jesús y Pedro, al lado izquierdo, arriba, hay un templo pagano. Es como una cueva, y la puerta del templo se llama Hades. Es el templo al dios Pan. Pan de pánico, miedo, terror, pandemonium. Pan. Y la puerta se llama Hades. Así que cuando Pedro reconoce el quién a Jesús, Jesús le responde: y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del terror, las puertas del miedo no podrán prevalecer contra la iglesia. Lo que Jesús dijo es: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. El terror, el miedo no puede prevalecer contra una iglesia poderosa. ¿Estás conmigo? Vamos, alguien que le diga a alguien: sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. Vamos a caminar sin miedo, vamos a movernos sin miedo, vamos a trabajar sin miedo. Las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia. Hades. Y ahora Jesús, ya que Pedro ha reconocido el quién, y es obvio que Jacobo y Juan también, por lo siguiente que voy a compartir contigo, porque los invitó a los tres a subir al monte. Pedro, Jacobo y Juan al monte. Y en ese monte ocurrió algo. Voy a explicarlo para leerlo. Ocurrió algo. De repente los cielos se abren. Cristo se les glorificó. Cuerpo glorificado. Todavía no había ido a la cruz del Calvario. Todavía no era el tiempo de ir. Y se glorificó. Los cielos se abrieron y descendió Elías. Que Elías descienda, lo entendemos, porque el Señor se lo llevó vivo. Pero ahora descendió uno que murió a la edad de 120 años y fue sepultado. Su nombre es Moisés. Dice Judas antes de Apocalipsis que un día el Padre Celestial le dijo al arcángel Miguel: desciende y desentiérrame el cuerpo de Moisés. Desentierra, aleluya, el cuerpo de Moisés, desentiérralo y tráelo a mi presencia. Y ahora Miguel desciende. Miguel desenterró el cuerpo de Moisés, se lo cargó, lo llevó. Cuando va al tercer cielo con el cuerpo de Moisés, Satanás, dice Judas antes de Apocalipsis, que se le paró de frente. Y Satanás le dice: ¿para dónde llevas el cuerpo de Moisés? Todo lo que Miguel dijo fue: el Señor te reprenda, Satanás, el Señor te reprenda. Paréntesis: nunca batalles, nunca efectúes una guerra espiritual si el Señor no te ha dado una orden. Hay cosas que son mejor ignorarlas. Aprende a ignorar cosas. Aprende a ignorar cosas. Vamos, enfócate en tu asignación. Enfócate en lo que Dios te ha dicho y aprende a ignorar cosas. No le dijo nunca el Padre a Miguel: y si Satanás se opone, pelea con él, activa tu ejército. No, enfócate. Esta es la instrucción
tráeme el cuerpo de Moisés, punto. Por eso Miguel le dijo: el Señor te reprenda, Satanás, el Señor te reprenda. Si Miguel hubiera sido puertorriqueño, le hubiera dicho: ¿a ti qué te importa, Satanás? ¿A ti qué te importa? Yo voy a obedecer. Yo llevo el cuerpo de Moisés al tercer cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Santo, santo, santo es Él. Y está glorificado. Y desciende Elías. Y desciende Moisés. Alguien se preguntará en esta hora, vamos, repasemos. Alguien se preguntará en esta preciosa hora del Padre: ¿por qué el Padre mandó a buscar el cuerpo de Moisés? Moisés hoy está vivo, resucitado en su presencia. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Ya papi se me adelantó y ya conoció a Moisés. Él no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos. Estás acá. Esta fue la razón. Es que el Padre nunca olvida tus oraciones. Tú puedes olvidar tus propias oraciones, pero el Padre no olvida tus oraciones. Y un día Moisés hizo esta oración: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Padre le contestó: no puedes ver mi gloria y estar vivo. Esto haré: escóndete en la peña. Y Moisés se escondió en la hendidura de una peña. Y el Señor puso su mano en la hendidura de la peña. Esto aparece en Éxodo. Puso la mano, pasó por el frente y quitó la mano. Y lo único que pudo ver Moisés fue la espalda del Señor. No pudo ver su rostro, solamente la espalda. Pero esto tiene un significado profético maravilloso. Al Señor no le importa tanto que tú sepas de dónde Él viene, pero al Señor sí le importa que tú sepas para dónde Él va. Para dónde Él va, para dónde Él va, para dónde Él va. La historia es buena, la historia es bella, pero si tenemos que decidir entre lo que pasó y lo que pasará, al Señor más le interesa que tú sepas lo que está pasando y lo que pasará, porque la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Yo lo quiero repetir: la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Yo lo digo por tercera vez en esta hora del Padre: la gloria postrera siempre será mayor, siempre será mayor, siempre será mayor, siempre será mayor que la primera. Bendito Jesús. Y Moisés no pudo ver el rostro de la gloria. No pudo verlo. Pero ahora en el monte de la transfiguración, cientos de años después, desciende Moisés y vio el rostro de la gloria. Petición concedida. Me imagino a Jesús, te lo dije. No podías ver el rostro de la gloria y tú estar vivo. Esto iba a acontecer muchos años después. Me imagino a Jesús diciéndole a Moisés: por eso fue que te mandé a desenterrar el cuerpo antes de tiempo, para concederte la petición. Tú querías ver mi gloria y yo te muestro la gloria. Aquí está la gloria. Y dice la palabra del Señor que la Shekinah se manifestó. Una nube los envolvió. Vamos a leerlo. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah en el monte de la transfiguración. Dice: mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Y desde la Shekinah el Padre habló. La gloria, la gloria, la nube, la Shekinah. Estuvo en el tabernáculo de Moisés, en el lugar santísimo. Estuvo en el templo, lo vio Ezequiel, la nube, la Shekinah, la nube que acompañó a Israel durante todo el desierto hasta llegar a la tierra prometida. La Shekinah estuvo en el nacimiento de Jesús y ahora en la ascensión. Hechos capítulo 1, versículo 9. Allí la vemos otra vez, allí la vemos otra vez. Hechos 1:9.
Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que la Shekinah, la gloria, la nube lo ocultó de su vista. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Ahora Mateo 24:30. Esa Shekinah que vio Israel, esa Shekinah que vieron Pedro, Jacobo, Juan, Elías, Moisés, Jesús, los pastores, Ezequiel. Esa Shekinah, tus ojos también la van a ver. Vamos a verlo, vamos a verlo. Quiero verlo en Mateo 24:30. Dice la Biblia: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. La Shekinah, la nube, la gloria aparecerá en el cielo. Mientras los discípulos, cierro paréntesis, lo veían ascender, la Biblia dice que se aparecieron dos ángeles en el cielo, dos seres celestiales que hablaron en el cielo. Hechos 1:11. Hechos 1:11. Algunos teólogos dicen que no eran ángeles, que eran Moisés y Elías. Pero la Biblia dice que fueron dos seres sobrenaturales. Quiero que te imagines en esta hora a Jesús ascendiendo. La nube oculta a Jesús, la Shekinah, la gloria. Y obvio que todos nosotros, Ciudad de Avivamiento, nos quedaríamos así. ¿Por dónde anda? Santo Padre, ¿dónde está? Escuche. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Podemos leer el 12? Vendrá otra vez, vendrá otra vez, vendrá otra vez. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Estos dos seres, gente celestial, amén. No importa si eran Moisés y Elías o si eran dos ángeles, hay detalles que los sabremos después. Pero sí hay varias cosas que nosotros aprendimos del mensaje de estos dos. Ellos dijeron que así como lo vieron irse, así mismo lo vamos a ver regresar. Hay tantas personas, no tantas, pero hay personas, hay doctrinas que dicen que Cristo no viene, que Cristo ya vino. La Biblia dice que todo ojo le verá. ¿Lo vieron? No, pues no ha venido. Simple. Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses 4:16. Su partida fue personal y su regreso también lo será así. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos, alguien que lo celebre, alguien que lo celebre, alguien que lo celebre. Jesucristo regresará por nosotros, Él lo prometió. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es la resurrección? Ese familiar nuestro creyente que murió no está muerto, está vivo en la presencia del Padre eterno. Por eso al Padre se le llama el Padre de las luces, el Padre de los espíritus. Pero llegará un día en que el Señor tomará ese cuerpo, porque la física enseña que la materia ni se crea ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, lo que fue cuerpo ahora es polvo. Pero el cuerpo de ese familiar no desapareció. Está en el cementerio, está allí,
No desapareció. La materia no se crea ni se destruye, se transforma. Por eso la Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor tomará esa materia y ahora la transformará en cuerpo glorificado. Y el espíritu y el alma que están preservados en su presencia volverán a tener cuerpo. Eso fue lo que hizo el Padre Eterno con Moisés. Tomó el cuerpo de Moisés y en el tercer cielo le devolvió espíritu y alma al cuerpo de Moisés y quedó resucitado. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y la Biblia dice que nos conoceremos como fuimos conocidos. Tu alma es preservada, alma es mente y emociones, así que lo vamos a recordar todo. Tal vez recordemos este día de domingo de Pentecostés aquí en Ponce, Puerto Rico, y nos gozaremos y nos alegraremos para siempre en su presencia. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, los dos seres dijeron: como lo vieron irse, lo verán regresar. Su ascenso fue único y personal, y así será también su retorno. Su ascensión fue visible, no fue un acto invisible, fue visible, y así será su regreso, visible. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Note qué maravilloso la palabra transformación. Trans, más allá, forma, el status quo de una cosa. Sion, acción. Su ascensión fue visible y así también lo será. Ahora, vamos a aclarar algo. Todo ojo le verá. Zacarías 14:4. Ascendió desde el monte de los olivos y allí mismo pisará. Zacarías 14:4. Zacarías 14:4 dice: en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Los seres dijeron: como lo vieron irse, lo verán venir. Número 1, lo vieron irse de forma personal, lo van a ver de forma personal. 2, de una forma visible, lo vieron irse, de forma visible lo van a ver regresar por su pueblo. Y número 3, lo vieron levantarse en el monte de los olivos, y él volverá a poner sus pies al monte de los olivos. Los 11 apóstoles, leí que volvieron a Jerusalén, donde se unieron con los demás creyentes en una asamblea en el amplio aposento alto. Fueron aproximadamente 500 invitados, pero solamente quedaron 120. Probablemente en el mismo lugar donde Jesús celebró la última cena y donde se les apareció después de su resurrección. Ahora, en Hechos 12:12, quiero leer Hechos 12:12. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Es por esta razón que algunos piensan que el aposento alto está relacionado con la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Quiero leer 1 de Corintios 15:6. 1 de Corintios 15:6 dice: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Ahí tenemos la evidencia de que Jesús le habló a aproximadamente 500 hermanos. Pero ahora había 120. 120 con unas características unánimes en oración y ruego. Hechos 1:14. Vamos a verlo.
Estos 120 no eran como los 380. Todos en un mismo espíritu. Se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su mamá María, su madre María. Esta gente tenía un espíritu diferente. 120 versus 380. No es la primera vez que la palabra del Señor habla de que alguien tiene un espíritu diferente. Cuando se enviaron 12 espías para revisar la tierra prometida, 10, la mayoría, vino totalmente defraudado porque dijeron que había gigantes en ese lugar, desanimados. Pero la Biblia dice que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Y ellos no llegaron desanimados. Ellos llegaron animados y dispuestos a conquistar la tierra prometida. Aquí aprendemos algo. No siempre la mayoría tiene razón. 10 contra 2. Y aquí 380 contra 120. Y estos 120 tenían un espíritu diferente. Estaban unánimes. La palabra unánimes aquí es una palabra griega, la palabra homotumadón, que significa con una sola mente. Pensando lo mismo, pensando lo mismo. Se usa 12 veces en el Nuevo Testamento. Y de estas 11 están en Hechos de los Apóstoles. Porque la iglesia primitiva se caracterizaba por algo: unidad. Todos en el mismo pensamiento, todos en la misma visión, todos en el mismo espíritu. Y esta era la palabra favorita del pueblo de Dios, pero también es la palabra favorita de Satanás, ¿sabe? Hechos 2:1. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Hechos 2:46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Es que Jesús dijo: quédense aquí. Ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. 4:24. Hechos 4:24 dice la palabra del Señor: cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Oraban lo mismo, unánimes, juntos. Hechos 5:12. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Lo importante de una sola mente, vamos, un solo corazón, una sola visión, unánimes, unidad. Hechos 15:25, por favor. Dice la palabra del Señor: así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. La palabra favorita del Espíritu Santo: unidad, unánimes, una sola mente, una sola visión, un solo corazón. Pero venga a Hechos 7:57. Hechos 7:57 dice: entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Vamos a un poco más para que se entienda el contexto. Los sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Hay un joven llamado Esteban. Te dije que la unidad es la palabra favorita del Espíritu Santo, pero el diablo también. El diablo es un imitador. El diablo es un usurpador. Y al diablo le gusta unir gente problemática con problemática, murmuradores con murmuradores, detractores con detractores. Por eso la Biblia dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y Esteban era un joven que dice la palabra que había tanta presencia de Dios en él, que cuando la gente lo miraba, veían su rostro como de un ángel. Y Saulo de Tarso, no Pablo no, porque la gente cambia. Saulo de Tarso
Saulo de Tarso comienza a reclutar gente, y comienza a murmurar. Saulo de Tarso, ese joven que está allí, lo que hace es predicando herejías. Y fíjate que Saulo de Tarso tenía autoridad. Saulo de Tarso era fariseo de fariseos, era un estudioso, un celoso de la ley, un religioso. Su ministerio era de muerte. Paréntesis, porque alguna gente piensa que porque mencionan el nombre del Señor, que porque son parte de una organización, tienen un ministerio aprobado por Dios, un ministerio de vida. No, Saulo de Tarso era un fariseo de fariseos, con el nombre de Yahweh en la boca todo el tiempo. Se conocía la ley, usaba el talit, y era un asesino y un perdido. ¿Hola? Por lo tanto, cuidado con eso. Discierna. No todo el que dice Señor, Señor es del Señor. Discierna. Y ahora Saulo de Tarso comienza a reclutar rebeldes como él. La ley dice que hay que apedrearlo. Vamos a apedrear a Esteban. Vamos a apedrearlo. Tápense los oídos. No escuchan lo que dice ese joven. No lo escuchen. Y terminaron apedreando y matando a Esteban. Y allí es donde dice que le han quitado al joven Esteban su manto y lo han colocado a los pies de Saulo. Ese es otro mensaje. Hechos 12:20 dice la palabra del Señor: Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. Y note por favor cómo gente malvada se pone de acuerdo. La unidad es la palabra favorita del Señor y también del infierno. Repito que es un imitador. Hechos 18:12. Perseguidores. Dice: mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos a una significa judíos unidos en acuerdo, atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Los buenos se unen, los malos también. Y finalmente Hechos 19:29. La unidad es usada en el pueblo de Dios, y el enemigo quiere usar la unidad para Satanás, para sus planes. Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a los hermanos Gallo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Y el diablo se une y busca aliados para atacar lo que es de Dios. Ahora, los primeros creyentes, los 120, unánimes con una sola mente. ¿Una sola mente en qué? ¿A qué nos tenemos que unir? Dice Hechos 1:14, en oración. Orando lo mismo. Hechos 1:14 dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. ¿Unidos en qué? En expectativa. Hechos 2:1, a la expectativa todos de lo mismo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, en oración y expectativa, en comunicación. Hechos 2:46. En comunicación, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. ¿Unidos en qué? En consagración, en pureza. Hechos 4:24. Leemos: cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. ¿Unidos en qué? En separación, apartados para el Señor. Hechos 5:12. Dice Hechos 5:12: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. ¿Y unidos en qué? En cooperación los unos con los otros. Hechos 15:25. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. Iglesia, ciudad de avivamiento. Los principios que encontramos
en la celebración del día de Pentecostés en Hechos de los Apóstoles son los mismos que necesitamos hoy. Una iglesia unida, una solamente, orando, unidos en asuntos de oración, unidos en expectativa, unidos en comunicación, unidos en consagración, unidos en separación, unidos en cooperación. Paréntesis, y había mujeres. Entre los 120 había mujeres. Y entre los 120 estaba María de Nazaret, la que hizo el trabajo de mamá de Jesús aquí en la tierra. Y en los 120 estaban los hermanos naturales de Jesús. Cuando Jesús estaba en el ministerio terrenal le decían loco, pero ahora todos se convirtieron. Imagínense, mi hermano resucitó. Me convierto. Santo Padre. Las mujeres piadosas, mujeres que estuvieron con Jesús, que lo siguieron desde Galilea, como por ejemplo Juana, esposa de Chuza, el administrador del rey Herodes. Leamos Lucas 8:3. Bendecida Juana, la esposa de Chuza, el administrador del rey Herodes. Lucas 8:3. Sí, porque Jesús se movía entre gente de gobierno. Juana, esposa de Cusa, dice esta versión, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Mujeres adineradas que sostuvieron el ministerio de Jesús. Alguna mujer que diga: yo seré la próxima. Yo seré la próxima, vamos, yo seré la próxima. Hablamos mucho y predicamos hermoso de los hombres, pero por favor no olvidemos a las mujeres que fueron bautizadas por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a acabar ya con este asunto de que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede ser apóstol, que la mujer no puede ser maestra, que la mujer no puede ser evangelista. Por el amor de Jesús, estamos en el año 2025. El Espíritu Santo de Dios nos hace crecer en gracia. Hoy domingo de Pentecostés, alguien debería arrepentirse si el Espíritu Santo de Dios bautizó a Juana, la esposa de Chuza. ¿Por qué no ahora? Estaba Marta y María, las hermanas de Lázaro, amigas de Jesús. Estaba María, la madre de Santiago el menor. Entre las mujeres bautizadas por el Espíritu Santo estaba María Magdalena, estaba Salomé, aleluya, la mamá de Juan y de Jacobo. Y ya mencioné a Susana. María, la mamá de Jesús. Ya estoy terminando en esta hora. Esa es la última mención que se hace de ella en la Biblia. Bautizada el domingo de Pentecostés por el Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Y para finalizar, durante esta reunión de oración, Pedro presenta a consideración algo. Trae ante la consideración de todos la traición de Judas Iscariote y la necesidad de que alguien ocupe su lugar. Había dos requisitos en relación al sustituto de Judas Iscariote. El candidato tenía que haber seguido a Cristo a lo largo de todo el ministerio, no podía ser un recién convertido. Y tenía no solamente haber visto a Jesús, caminado con Jesús, tenía que haber sido testigo de la resurrección. Los requisitos de Hechos de los Apóstoles para ser el sustituto de Judas Iscariote, para ocupar el lugar de los primeros 12. Y encontraron dos candidatos y se escogió por el poder del Espíritu Santo a Matías. Y quiero regalarle un minuto, dos a Matías. Gloria a Dios por los Matías. Los Matías que no fueron llamados al principio, pero que fueron fieles. A Matías Jesús no lo invitó a subirse en la embarcación para que llegara al otro lado, pero vemos a Matías llegando al otro lado a través de bordear el lugar. Y no se ofendió diciendo: ay, no me invitó para subirme a la embarcación. Matías estuvo con Jesús en todos los años de ministerio. En todos los años de ministerio siguió a Jesús.
estuvo en la muerte, estuvo en la resurrección, pero no fue invitado a la Santa Cena. Y no vemos a Matías a la parte de afuera. No me dejaron entrar. Pedro está ahí, Juan está ahí, Jacobo está ahí en la Santa Cena y a mí no me invitó a entrar. Y cuando llegó el momento, la oración fue esta: tú que conoces los corazones, dinos, tú que conoces los corazones, dinos, ¿quién de estos dos que cumple con los requisitos caminó con Jesús, estuvo presente en la muerte, también en la resurrección? Dinos, ¿quién de ellos? Y el Padre dijo: Matías. Matías. La preocupación de Pedro es genuina. A todos los líderes de esta casa, abracen la posición que el Espíritu Santo les ha permitido obtener. Porque si usted se va hoy, nos costará al Espíritu Santo, al apóstol Carlos y a mí menos de 5 minutos en sustituirlo. Porque esta casa está llena de Matías que cumplen con los requisitos, esperando el momento perfecto para operar, esperando el momento perfecto para adorar, esperando el momento perfecto para servir. De hecho, tenemos plazas disponibles en el pabellón de la Victoria de Hormigueros. Matías, Matías, Matías. Y ahora, la preocupación de Pedro: éramos 12 y somos 11. Alguien debe ocupar el lugar. Matías fue escogido y ahora Pedro está contento. Estamos completos. Estamos completos. Ya nadie va a recordar al traidor, porque Matías, el fiel, está aquí. Y quiero hacer el último paréntesis para aclarar cosas. Hay mucha gente que no cree en el apostolado del 2025 porque leen Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué hacemos con Pablo? Porque Pablo ni caminó con Jesús ni siguió a Jesús. Al contrario, Pablo no estuvo en la muerte, Pablo no estuvo en la resurrección. Y cuando lo iba a ver, Jesús lo dejó ciego y tirado en el suelo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Junías? Que hay un debate teológico, porque la Biblia dice apóstol Junías, y hay un debate teológico porque es nombre de mujer. Hola. La Biblia, Priscila. ¿Qué hacemos con Priscila? La Iglesia Católica reconoce a María Magdalena como apóstol. La Iglesia Católica. Entonces, para ser apóstol de Jesucristo, hay que haber caminado con Jesús, hay que haber visto a Jesús, por supuesto, haber estado en la muerte y la resurrección. Apóstoles de Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es el apóstol del Padre, así que el Padre tiene 1 y Jesús tiene 12. Pero el Espíritu Santo llegó. Y todos los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, los que están en los 5 ministerios, todos somos ministros del Espíritu Santo, apóstoles del Espíritu Santo. Ese aplauso es para el Padre. Déselo con fuerza en esta preciosa hora del Señor. Domingo de Pentecostés. Bendito Jesús. Debo terminar. Pentecostés ocurrió 50 días después que Israel salió de Egipto. El Cordero de la Pascua fue matado el 14 de abril del 1491 e Israel salió de Egipto a la noche siguiente. Exactamente 50 días después llegaron al monte Sinaí durante la primera semana de junio. El Pentecostés del Nuevo Testamento fue 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Por eso el Señor Jesús fue crucificado en el mes de abril. Lo dice Juan 19:14. Permaneció 40 días con los discípulos y 10 días más tarde, Hechos 1:5, el Pentecostés se dio en el Nuevo Testamento. Bendito el nombre del Señor, amén. Un día como hoy, el Espíritu Santo descendió. En el Antiguo Testamento nos encontramos con una muerte terrible. 3,000 almas. Éxodo 32:28, vamos a leerlo. 3,000 almas partieron. 3,000. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron
como a 3,000 israelitas. En el Nuevo Testamento, en el primer mensaje de Pedro registrado en Hechos 2:41, se salvaron 3,000 almas. Porque la letra mata, el espíritu vivifica. La ley mata, la gracia salva. Bendito Jesús. Por lo tanto, en el Pentecostés del Nuevo Testamento comenzaron todos a hablar lenguas. Pero la gente que estaba afuera los entendía. Y es que hablaban y se entendía. Hablaban idiomas. Y la gente decía: estos no son galileos que están hablando mi idioma. ¿Y qué hablaban? Hablaban las revelaciones del Padre. Porque todo don espiritual tiene que tener propósito. El don espiritual tiene que tener propósito. Por eso Pablo decía, con una inteligencia espiritual sobrenatural, trayendo orden a la iglesia, decía: si tienes el don de lenguas, habla, pero que otro interprete. Pero si vas a hablar y nadie va a interpretar, no vas a edificar al cuerpo, habla para ti mismo, en silencio para ti mismo. Porque todo don es para edificar a otro, para bendecir a otro. Yo me puedo predicar a mí misma, pero el don de la palabra que Dios me dio es para edificarte a ti, para bendecirte. ¿Estás conmigo? Ponte de pies en esta hora. Ponte de pies, ponte de pies, ponte de pies. Aleluya. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? Vamos, dígaselo: Espíritu Santo, te amo. Espíritu Santo, te amo. Espíritu Santo, te amo. Espíritu Santo, te adoro. Espíritu Santo, tú eres fiel. Espíritu Santo, gracias por estar aquí conmigo en esta hora. Espíritu Santo, ¿dónde están los adoradores? Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo. Si usted nunca ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo quiero decirle algo: el Espíritu Santo desea bautizarlo a usted. El Espíritu Santo desea bautizarle. Cuando el Espíritu Santo te bautiza, obviamente nunca vendrá el Espíritu Santo con manos vacías. Pero quiero aclarar que el hablar en lenguas no es la evidencia única del bautismo del Espíritu Santo. Hay personas bautizadas por el Espíritu Santo que reciben otro don. Otro don. Si nunca has temblado en su presencia, si nunca has sentido que el Espíritu Santo te ha bautizado, vamos a orar por ti. Pero tienes que desearlo. Tienes que desearlo, tienes que desearlo, tienes que desearlo. Tienes que desearlo. Cantémosle al Espíritu Santo. Tienes que desearlo. Levanta tus manos al Eterno. Antes de orar por el bautismo del Espíritu Santo, yo quiero preguntar: ¿habrá alguna vida para Jesús? Espero que este mensaje te haya edificado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides presionar la campanita para que recibas la notificación con un mensaje de fe semanalmente, especialmente para ti. Te espero.